o a veces se manifiesta algún síntoma o alguna dolencia, bueno, podemos ver con qué signo, ¿sí? Con qué signo zodiacal está vinculado, ¿no? Esto no es que, a ver, todos somos los 12 signos, pero quizás lo vamos a sentir más mirando nuestro sol, nuestra luna y nuestro ascendente, ¿sí? Recordemos que el sol es la identidad, la luna es nuestra emocionalidad y el ascendente es la forma en que nos ven los demás y nuestra apariencia física. Entonces, bueno, sí, comenzamos desde arriba, que es el primer signo, Aries, está relacionado con ¿qué? Con la cabeza. La cabeza y el rostro, ¿sí? Entonces, Aries, como es un signo de fuego y tiene mucho impulso, es movimiento, es acción, por ejemplo, una persona Aries o con ascendente Aries o luna en Aries, por ejemplo, puede, no sé, sufrir golpes en la cabeza. ¿Por qué? Porque primero hace y después piensa. Ajá. Entonces es propenso, digamos, a sufrir golpes, porque está en constante movimiento, o sea, porque se quiere mover. Entonces, la parte del cuerpo que asociamos a Aries es la cabeza, ¿sí? La cabeza, el rostro y el impulso, ¿sí? Si se manifiesta también con la inflamación o fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre de la astrología también está relacionado con el enojo. Entonces, Aries, como tiene mucho deseo de hacer, y si se siente limitado, puede sentir demasiado enojo, ¿sí? Y eso le puede, no sé, inflamar alguna parte del cuerpo, ¿sí? O quizás algo relacionado con la boca, por ejemplo, una inflamación en las encías, ¿sí? Desde ese lugar. Entonces, a veces cuando sucede, o si hay un síntoma en esta parte del cuerpo, quizás la pregunta para Aries, no solo Sol Aries, puede ser Luna también, es bueno, estoy actuando desde del impulso genuino, espontáneo, o estoy actuando porque lo debo hacer, o estoy cumpliendo los deseos del otro. Es medio difícil que Aries cumpla los deseos del otro porque en realidad es más individualista, pero puede suceder. ¿Quiere aportar algo? No, pensaba cómo lo pensamos en relación a los niños. Por ejemplo, en una luna en Aries. Porque los niños no están racionalizando No, por supuesto. cómo actúo, cómo no actúo. Bueno, creo yo que en una Los luna... adultos tampoco. No. Imagínense entonces los niños. Bueno, pero más difícil. Por ahí una luna en Aries es también un niño que no sé, levante fiebre, ¿no? Entonces, en ese caso puede haber una incomodidad, algo que no está diciendo o que no sabe cómo expresarla. Entonces, o lo puede expresar a través de mucho enojo, mucha rabia, o querer pegarle a alguien, ¿no? Bueno, te estoy hablando de niños pequeños, ¿no? Sí, claro. Que por supuesto a veces les es difícil ponerlo en palabras o saber realmente lo que siente. Entonces, si hay mucho enojo acumulado, lo que sucede es que puede levantar fiebre o puede golpearse, lastimarse. No algo grave, ¿no? Estamos hablando de golpes quizás cotidianos en un juego, ¿sí? O esa necesidad de querer pelear, ¿sí? De querer golpear y descargar tanta energía que puede ser una energía de mucho enojo, de mucha rabia, de sentirse impotente. Quizás el niño no sabe que está sintiendo eso o no sabe de dónde viene, pero cuando se repiten ciertos síntomas, sea inflamación o fiebre, es quizás mucha rabia acumulada, mucho enojo acumulado. ¿Y eso tiene que ver con los padres? Por supuesto. Por supuesto, sí, por supuesto. Quizás, sobre todo cuando son tan pequeños con la mamá. O sea, esto no es para culpar Obvio que es todo culpa de la madre, ya lo sabemos. Sino es que, bueno, quizás hay alguna incomodidad, algún enojo, alguna angustia que no se está expresando. Entonces, bueno, creo que a través de la biodecodificación también pues, se puede ver eso, ¿verdad? Es como algo no dicho que el niño o la niña nos viene a mostrar, como hacer consciente o registrar eso. Que a veces no es fácil registrarlo, o incluso, como dijiste antes,
los adultos tampoco a veces sabemos exactamente dónde viene ese enojo o esa bronca o esa angustia. Y bueno, entonces el trabajo es nuestro, siempre, ¿no? El trabajo interno, ¿no? Sí. El de reconocimiento. Entonces, Aries, ¿qué parte del cuerpo, con qué parte del cuerpo se relaciona? Es con la cabeza y con el rostro. ¿Y qué síntomas puede reflejar esta energía? Es inflamación, fiebre y golpes. Y sobre todo en la cabeza. O sea, golpes en la cabeza, no un golpe. ¿Y el dolor de cabeza también sería, no? ¿O eso es? Sí, también. Pero siempre está relacionado con un signo de fuego. Lo que pasa que el sistema circulatorio también está relacionado con Acuario. Entonces, y Acuario es un signo de aire. Sí. Entonces, cuando hay mucho en la cabeza que no puedo sacar, o sea, que no me puedo ordenar. Claro. Y que falta ahí, o qué es lo que me está pidiendo quizás tanto ruido mental, es la acción. Porque hay tantas ideas, tantos pensamientos, tantas conversaciones claro. que quizás falta justamente expresarse, decirlo, tener esa conversación pendiente o quizás accionar. No tiene que ver con los demás, sino tiene que ver con uno mismo, ¿no? Y sí, el dolor de cabeza, las migrañas. Sobre todo también tiene que ver con Leo. Leo es un signo que tiene que ver con, bueno, Leo es el corazón, el sistema circulatorio. Entonces, bueno, puede tener que ver con eso también. Todos se van vinculando, ¿no? Claro. Unos con otros. Porque quizás la persona tiene, no sé, el sol en Tauro, pero la luna en Leo y sufre muchos dolores de cabeza, muchos migrañas. Entonces hay que revisar como esa parte de la carta, ¿no? O sea, qué no estoy expresando, qué emociones me estoy guardando o qué emociones no puedo gestionar. Entonces, bueno, hay que observar la carta natal de cada uno. Bueno, el siguiente signo es Tauro. Es Tauro. ¿Y con qué se relaciona? No sé, la verdad. Con la garganta y la tiroides, ¿sí? Es la garganta, el cuello, las cuerdas vocales y, bueno, la tiroides. Si hay un problema o un síntoma relacionado con la tiroides y la garganta, generalmente la pregunta es, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque, a ver, recordemos que Tauro tiene que ver con el valor propio y el merecimiento. Entonces, bueno, creo que desde la biodecodificación, no sé exactamente cómo se observa la tiroides, ya sea un síntoma de hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero desde la astrología se relaciona directamente con una cuestión de merecimiento. Quizás no estoy haciendo algo porque no creo merecerlo, o que estoy evitando hacer porque siento que no me lo merezco, o que no voy a poder, o que no soy suficiente. Claro. Entonces, desde ese lugar lo aborda, o sea, se relaciona Tauro con el cuerpo. O sea, la energía de Tauro nos invita a frenar, como hacer la pausa y observar. A veces si hay un síntoma de hipertiroidismo, es como la glándula va más rápido. Claro. Entonces es como, bueno, tener la oportunidad de frenar, registrar, hacer la pausa y de revisar por qué creo que no merezco tal o cual cosa. O sea, un trabajo, un vínculo, o por qué acepto ciertos vínculos, también la cuestión de dar y recibir, ¿no? Es como, bueno, yo estoy dando siempre, pero siento que no recibo lo suficiente de parte del otro. En cualquier vínculo, ¿no? Puede ser laboral, de amistad, de pareja, etc. Entonces, creo que lo que más se relaciona con Tauro es la tiroides. También la garganta o las cuerdas vocales, si, no sé, una afonía, por ejemplo, es como, bueno, ¿qué me estoy callando? O por qué prefiero callar y no decir lo que realmente siento o pienso. Sí, bueno, desde la biodecodificación el proceso es un poco más complejo, porque, por ejemplo, cuestiones como merecimiento lo podríamos analizar en distintos síntomas. No tiene que ver con una parte del cuerpo en particular. La biodecodificación va
analizar o a tener en cuenta los órganos, cómo están constituidos cada uno de los sistemas y los aparatos, cuál es el diagnóstico específico, porque no va a haber como un título general en relación, por ejemplo, a la tiroides, sino que es una cuestión un poco más específica y se ahonda en cuáles son los procesos emocionales que decantan en un síntoma. En un síntoma que puede ser repetitivo y que puede, por ejemplo, solucionarse en una parte del cuerpo. No sé, me duele el tobillo, me arreglé del tobillo, pero después me duele el hombro. Y muy probablemente, si se ahonda en ese proceso individual de la persona, la vivencia de la historia, podemos encontrar un hilo conductor en la serie de síntomas que se van viviendo de distinta manera en distintas partes del cuerpo. Entonces, por ahí no es la misma óptica que el de la astrología. En algunas líneas se van a encontrar en los significados, en la simbología, pero siempre desde la biodecodificación tenemos que ir como más en específico. Por ejemplo, la tiroides desde la bio no va a tener que ver únicamente con el tema del merecimiento o del valor. Es mucho más amplio cuando se empieza ahí a adentrarse dentro del proceso. Sí, vamos a vincular cualquier síntoma, porque esa es la mirada general de la biodecodificación, cualquier síntoma con una emoción, con un proceso que está ligado a una emoción, que en general decantan en un síntoma porque es una emoción que no se gestionó. Sí, esto es un término muy general lo que estoy diciendo yo. Si bien Tauro, por ejemplo, la energía de Tauro no se relaciona solamente con la tiroides, pero es también lo que más resuena y lo más conocido. No solo tiene que ver con el merecimiento, sino también es... sí, con el tema de la velocidad, por ejemplo, ahí sí se vincula con el tema del hipo o el hipertiroidismo, sí va a tener que ver con... Desde la bio también podemos hacer ese enlace, digamos. Sí, y desde la energía de Tauro se conecta con esta idea de, bueno, si hay un problema de tiroides, esto general, ¿no? Después hay que ver específico cuál es el problema. Tauro, la invitación es, bueno, me sostengo desde la exigencia o desde el amor. Porque, bueno, va de nuevo a lo mismo, al merecimiento, al valor propio. También Tauro de querer cumplir con las expectativas, porque Tauro es una energía de tierra, ¿no? De materializar. Entonces se lo relaciona desde esa mirada. Bueno, el siguiente signo es Géminis. Géminis es un signo de aire, implica movimiento e intercambio y tiene que ver con los pulmones, los brazos, los oídos, todo lo que sea de a dos. ¿Sí? Las rodillas, los ojos, o sea, no con una sola parte del cuerpo, sino con esta idea de integrar nuestro lado derecho e izquierdo del cuerpo, porque Géminis son como los gemelos, ¿sí? Y también está muy asociado a las articulaciones. O sea, Géminis lo que hace, porque Géminis representa el mensajero, el hecho de intercambiar ideas, comunicación, pensamientos, y está muy asociado con nuestro entorno más directo, familiar. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en una articulación o con la flexibilidad, por supuesto la pregunta es ¿qué tan flexible estoy siendo respecto a este tema? ¿O por qué no puedo ser flexible frente a este tema? ¿Sí? Entonces, también Géminis necesita movimiento y estímulo. Y si no lo tiene, se siente estancado. Entonces, se siente como atrapado. ¿O por qué este tema me tiene atrapado? ¿O por qué no puedo salir de este enrosque mental? Quizás no tiene que ver exactamente con... Sí, se puede manifestar en un síntoma, pero cuando ya eso se viene repitiendo una y otra vez. Esa es la mirada de la astrología. Es como, bueno, este tema se me viene repitiendo y si no lo puedo gestionar o manifestar, va a terminar el cuerpo me va a terminar expresando lo que no estoy pudiendo decir. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, Géminis está relacionado con las articulaciones y todas las partes del cuerpo que son de a dos. ¿Sí?
¿Quiere hacer algún comentario, no. alguna pregunta? No. Estoy bien con que viniste. Nos llevamos bien. ¿Se lleva bien? Por supuesto que, a ver, estos síntomas, como dije, lo que más tenemos en cuenta, si aparece un síntoma, una molestia, un dolor, se manifiesta sobre todo si tengo sol, luna o ascendente en estos signos. No es que me va a doler todo el cuerpo, o sí, puede ser, Claro. pero bueno, depende cómo esté distribuida mi carta. Y en realidad esto es como una información más, no es que es la solución a nada, sino que es una herramienta más para reconocer qué es lo que estoy viviendo. Bueno, ¿le parece si seguimos con cáncer? Bueno. ¿Sabe con qué parte del cuerpo no tengo ni idea. Con el estómago. Ajá. Con el estómago y con las mamas también. Como es el signo de la nutrición. Claro. Y de la protección y también de la memoria emocional. Entonces, es el donde, o sea, lo llamamos que el estómago es el que procesa nuestras emociones. Claro. Entonces, bueno, a veces cáncer puede sufrir como el típico dolor de estómago si está atravesando alguna situación angustiante o, sí, una emoción que no puede expresar. Es muy común que le pueda suceder eso. Y la pregunta es como, y lo tenía anotado acá, como los famosos nudos en el estómago. Cuando uno dice, tengo un nudo en el estómago, bueno, entonces la pregunta es qué emoción o situación de mi entorno, porque recuerden que el cáncer tiene que ver con la familia, no puedo digerir o estoy intentando digerir a la fuerza. ¿Sí? Eso es como lo más común relacionado con cáncer. Con cáncer. ¿Quiere que le cuente algún signo particular? No la quiero hacer tan larga. Bueno, vamos con Libra, que es mi ascendente. A ver, ¿qué onda? Bueno, Libra tiene que ver con los riñones. Ajá, y además, bueno, mi hijo adolescente es Sol en Libra. Claro, bueno, Creo que es lo único libriano que hay en nuestro núcleo familiar cercano. Bueno, pero Sol en Libra y ascendente en Libra, ahí claro, hay un maestro. Claro. Bueno, y también tiene que ver con los miedos. ¿Sí? Y recordemos que Libra siempre está como en la búsqueda incansable de la armonía, del balance, de evitar el conflicto. No de evitar el conflicto por el miedo, sino porque siempre piensa las dos partes. Claro. Es como, Libra nunca puede dejar de pensar en como, bueno, si yo hago, si yo digo, y ya imagina una respuesta del otro lado. Claro. Que quizás nunca sucede de esa manera. Generalmente no sucede de esa manera, pero bueno, entonces la pregunta para Libra es ¿cuánto de tu energía y deseo estás sacrificando por sostener? Claro. Ya sea, o sea, si eso te quita... Un montón. Un montón. Sí. Nunca es poco. No, nunca es poco. Sí, pero es una cuestión inconsciente igual. Sí, y el desbalance sucede igual, porque quizás Libra puede mantener el equilibrio hacia afuera, pero no el equilibrio interno, no la armonía interna. Claro. Entonces siempre va a haber cierto desajuste. Y si bien Libra no va a dejar de buscar ese equilibrio, la invitación es que cuando se desequilibra, o se desajusta, que no sea siempre para el mismo lado. Es decir, claro. Si me desajusto siempre para el lado del otro, de la otra persona, y no está bueno. Y tampoco está bueno si me desajusto para mi lado. Es decir, si siempre me beneficio yo, o si siempre se beneficia el otro, no. O sea, la idea es como buscar ese punto medio, que no va a ser medio, milimétrico, claro. como quiere Libra. Más o menos. Claro. Pero, o que hay momentos donde se puede desajustar por un lado y hay momentos que se puede desajustar para mí. Entonces, ¿y qué parte del cuerpo? Los riñones. Ah, los riñones. Los riñones, sí. Porque como tengo acá anotado, los riñones manejan el equilibrio de fluidos. Y en astromedicina están muy vinculados a los miedos en los vínculos. Porque bueno, claro. Libra son los vínculos. Claro, son los vínculos de dos, ¿sí? Entonces, como dije antes, si la balanza se inclina siempre hacia el otro, el cuerpo pierde su propio centro
y ritmo. Entonces, bueno, hay que prestar atención a esas cosas. Claro, y uno nunca piensa en cómo funcionarán mis riñones. No. No, es algo que te dé mal el análisis y bueno, tengo que observar esto. Pero generalmente uno está en lo más externo del cuerpo siempre, ¿no? Me duele no sé, la cintura, el estómago. Pero nunca está pensando cómo será la salud de los órganos. No, y además, por ejemplo, no es lo mismo el sol en Libra que un ascendente en Libra. Uh-huh. Porque también esto lo vemos desde la apariencia física. Generalmente si un sol en Libra y un ascendente, yo puedo saber si una persona, o puedo tratar como de leer por su apariencia física. A veces puede fallar, por supuesto. No, pero da muchas pistas. Pero da muchas pistas. Sí. No sé, por ejemplo, Sagitario rige las caderas. Entonces una persona con ascendente en Sagitario, hombre-mujer, tiene como las caderas, se dicen, más amplias, uh-huh, más anchas. O un ascendente en Libra es como más armoniosa físicamente, ¿sí? Hombre o mujer. Ponele. No, sí, es que sí. O sea, se nota que no hay un desbalance. Claro. Pero esto no tiene que ver con... Igual es muy subjetivo, me sí, parece. Es muy subjetivo, sí. Pero... Y además no es que siempre se cumple así a rajatabla, ¿no? Eso claro. Es como... Pero hay cosas que sí son... como lo dice la astrología, o también la impresión que el otro tiene sobre vos. O sea, quizás no te conoce, pero dice, bueno, lo veo así o asá, y da ciertas características que están hablando de tu ascendente, pero no de tu identidad en sí, claro. O no de tu forma o de tu emocionalidad, ¿sí? Uh-huh. Es como es la primera impresión que la otra persona se lleva de uno, ¿sí? Y si le parece, le cierro con Piscis, porque no mencioné todos, pero empezamos por Aries, que es la cabeza, entonces sí. Piscis, ¿qué va a hacer? Si es el último signo, vamos hacia abajo en el cuerpo, son los pies. Son los pies. Los pies y también el sistema linfático. Está relacionado con eso. Sí. O sea, el sistema inmunológico. Entonces, porque los pies son nuestro enraizamiento, ¿sí? Uh-huh. Enraizamos ahí y el punto de contacto con todo, ¿sí? Pero también es lo que absorbe nuestra energía. Son como nuestras esponjas energéticas. Desde la astrología lo vemos así. Entonces, como que ahí absorbe todo el recorrido evolutivo que hacemos. Por ejemplo, si yo me doblo el pie, la pregunta es, bueno, ¿qué paso no me estoy animando a dar? Uh-huh. O qué paso estoy evitando dar, ¿sí? También está relacionado con las alergias. Piscis. Sí. Uh-huh. Uh-huh. No es lo mismo que, por ejemplo, Capricornio está relacionado con la piel. Esto es diferente. O sea, la alergia, quizás la pregunta es qué es lo que estoy evitando o lo que no quiero sentir. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, depende del síntoma, es lo que puedo observar. ¿Tiene algo para preguntar? No. ¿Un comentario? No, en particular, no. No, porque bueno, entrar en un tema de alergias es un montón. Sí, es un montón. O sea, esto es muy por arriba, ¿no? O sea, hay que observar detenidamente, también de acuerdo a si una persona viene con un síntoma. No somos médicos, por supuesto, pero digo, ¿qué información nos puede brindar la carta, ¿no? De como conocimiento, nada más. Que puede ser una ayuda para registrar qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que estoy viviendo, o qué es lo que estoy callando. Entonces, es una herramienta más. Y si mi intención era que lo podamos mezclar con la bio, y mi otra intención era que podamos mezclarlo con la bio en relación al sobrepeso. Bien. ¿Cómo podemos ver de alguna manera algún indicador que explique el sobrepeso? Desde la bio, o sea, todo el procedimiento que propone la biodecodificación es comprender el enlace entre un síntoma y una emoción. Sí. Esa emoción puede estar sucediendo en el momento actual o puede tener que ver con alguna vivencia sucedida en algún trayecto de la vida. En general vamos a contemplar que las emociones o las situaciones emocionales
significativa que suceden durante nuestros primeros 7 años de vida como primer ciclo, tienen una incidencia determinante en nuestros comportamientos. Y esos comportamientos pueden estar enlazados a situaciones traumáticas o a situaciones complejas, porque hoy en día, como todo se llama trauma, entonces no quiero poner el acento en esa palabra, pero en situaciones emocionales que hayan tenido un significado, y no por esto estamos hablando de una situación que haya sido o que podamos catalogar como grave, porque siempre que hablamos de una vivencia o de la mirada emocional de una vivencia en relación a una persona, es cómo esa persona lo percibió. Por ahí, si nosotros nos alejamos o hacemos una mirada fría de un evento, podemos decir, esto no fue tan grave. Sin embargo, para la persona que lo vivió, que estuvo participando de esa situación, sí puede haber tenido un significado muy importante. Entonces, las vivencias que nosotros hayamos registrado y que además generalmente no tenemos recuerdo en nuestra adultez, entonces eso hace difícil que se pueda dilucidar rápidamente alguna situación. Claro que no siempre es así, a veces sí podemos recordar mucho de la infancia. Algo que haya sucedido en algún momento de esos primeros 7 años tiene vinculación con un síntoma. A veces, como decía antes, son eventos emocionales que suceden y que se van reiterando a lo largo de la vida en diferentes circunstancias, de diferentes maneras, y que van dando inclusive distintos síntomas. No siempre estamos hablando de síntomas como situaciones que son graves o enfermedades que son incurables. A veces son cosas inclusive que en el transcurso de la vida podemos catalogar como algo pasajero, algo que, no sé, me torcí un pie, después ni me acuerdo. Pero generalmente cuando estamos hablando de procesos emocionales difíciles que revisten de una importancia en nuestra vida, se van reiterando y van arrojando distintos síntomas físicos. Entonces partimos de esa situación. No siempre, porque a veces se entiende que siempre el proceso de la bio es como ir hacia atrás y como recordar. Depende de cómo lo esté, en qué momento esté transitando la persona que quiere ir a resolver algún síntoma. A veces es un síntoma que se manifiesta en el presente. Con una situación en el presente se resuelve eso y no es necesario ir hasta muy atrás. Hay otros procesos que son más complejos, pero va a depender de la persona. Entonces siempre empezamos a linkear esta idea de el cuerpo materia me manifiesta algo que tiene que ver con lo emocional, con lo subjetivo, con lo que no podemos tocar, y entonces ahí es donde hacemos ese proceso como más interno, digamos. Sí, desde la astrología no es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado. Por ejemplo, en el caso del sobrepeso, sí, o sea, si es, no sé, si es algo que se mantiene en el tiempo y que, no sé, una persona quiere bajar de peso, por ejemplo, y no puede o no está logrando su objetivo, lo que se hace es observar su casa 2 y su casa 4, porque la 2 también es Tauro, que está relacionado con el hecho de comer. ¿Cuál es mi relación con la comida? Bien. Y la casa 4 es la familia. Entonces, ¿cómo viví yo esa idea de nutrición en mi niñez? ¿Sí? Entonces, las casas se observan más allá de los signos. Sí, más allá de los signos. Se observa la casa, no se observa el signo. Sí, se observa todo, pero en principio vamos a la casa. Vamos a la casa y observamos si hay planetas dentro. Primero, vamos a la casa. ¿Qué signo lo rige? Porque no necesariamente va a estar Tauro, ¿no? No, claro, por eso. Puede estar cualquier otro signo. ¿Qué signo lo rige? Y si hay planetas. Y por supuesto, ¿cuál es el regente de ese signo? Si yo tengo, por ejemplo, Aries, por dar un ejemplo, bueno, el regente de Aries es el Sol. Bueno, ¿dónde está ubicado el Sol? Claro. ¿Sí? Entonces, la casa 2 me va a hablar de esa relación, así como la comida con otros recursos, ¿no? Y también cómo me sentí yo nutrido en mi niñez.
y qué quedó guardado en mi cuerpo respecto a eso, ¿sí? También a veces es algo temporal, por ejemplo, entonces lo que vamos a observar es la luna, por ejemplo, porque la luna es justamente la emocionalidad. Si estoy atravesando un momento difícil o angustiante, bueno, o un aspecto que le haga a mi luna natal, ¿sí? O también con Júpiter, porque si bien Júpiter, todos hablamos de que Júpiter es y lo es, pero es un planeta que trae benéfico, también agranda las cosas. Entonces tiene esta relación como de agrandar el cuerpo. Claro. También está relacionado Júpiter con momentos, no sé, se me puede inflamar un ganglio, como que agranda eso, ¿sí? Pero con el sobrepeso también está relacionado con este planeta. Entonces, en el caso del sobrepeso, no solo miramos la casa, sino también, por supuesto, el signo de la persona, el signo solar y el lunar, el ascendente, y bueno, si hay algún tránsito que pueda brindarme esa información sobre este momento que la persona está atravesando, ¿no? Pero es similar, no es igual, pero son recursos que se pueden ir utilizando. Sí, desde la bio siempre vamos a contemplar la idea de que una determinada emoción vivida de manera insatisfactoria, digamos, que no pudimos gestionar, me va a desatar o se va a vincular con un programa biológico o con un conflicto biológico. El sobrepeso o la obesidad, entendida como un síntoma, son multifactoriales, digamos. Claro. Siempre van a ser programas biológicos que están vinculados con una serie de emociones o de situaciones que tienen que ver con esta cuestión metafórica en algún punto, pero concreta en la materia de tener que protegerme o tener que agregarme cierto elemento para protegerme, para darme calor, una cuestión que tiene que ver también con la supervivencia, que tiene que ver con el abandono vivido en algún momento. Entonces la cuestión del sobrepeso viene como a contenerme y a arroparme en una situación que registré en algún momento que no tuve ese cuidado. Entonces hay cierta necesidad de cubrir un abandono o de sanar un abandono o de ocupar un cierto espacio vacío y una sensación de protección. También tiene que ver con el miedo a pasar hambre. Claro. Que esto también muchas veces entendido mirando hacia el árbol genealógico o la cuestión ancestral que se haya podido vivir dentro de la familia o inclusive, bueno, en el tiempo real, ¿no? Claro. También. Miedo a pasar hambre o el miedo a la escasez también tiene que ver con la falta de reconocimiento. Claro. En el sentido de muy vinculado también a la cuestión del amor, de la mirada del otro o del cuidado, porque es decir, necesito verme más grande para que el otro me encuentre, vea, ¿no? Claro. Y me vea y me reconozca. Y por otro lado puede tener que ver también con un exceso de responsabilidad. Entonces me sobrecargo de materia para poder soportar algo. Generalmente son todas cuestiones inconscientes que está bueno aclarar que son para mí puntos de partida, ¿no? Son como hilos que podemos ir tomando para acompañar a las personas que estén en este proceso con este síntoma, acompañando también la cuestión biológica o un tratamiento médico o nutricional. Claro. Pero me parece que es interesante poder unir las dos partes, ¿no? No siempre elegir un camino, sino que poder transitarlo de manera integral. La cuestión emocional con la cuestión fisiológica o la cuestión biológica. Por eso creo que la bio, puede ser también la astrología y en conjunto, pueden servir para acompañar a las personas a entender, ¿no? Porque también siempre me gusta mirar los síntomas como algo que es parte de un proceso y que está bueno dedicarle el tiempo posible
desenredar eso, ¿no? Que viene a mostrar un síntoma. Y sí. Sí, siento que el tema del sobrepeso o de la obesidad es un tema muy complejo, muy sensible. Sí, la verdad que sí. Y que son muchas situaciones que se suscitan o que se dan en una misma persona o en un mismo proceso, y que entonces, bueno, desde la bio se trabaja de manera individual siempre y acompañando el ritmo también de ese proceso, ¿no? Porque no es sencillo. Claro, sí, no es un proceso lineal, sino que tiene sus altos y bajos también, es como... Pero bueno, está bueno también tener el acompañamiento, ¿no? Sí. Y bueno, y desde la astrología quizás la información, o sea, ¿qué más puedo entender más allá de lo racional, ¿no? No solo hablo desde el entendimiento racional o desde la cabeza, sino decir, bueno, ir profundizando en eso y tener un acompañamiento es fundamental, creo yo. Muy bien. Muy bien, ¿hasta acá llegamos? Creo que sí. Bueno, me quedaron pendientes algunos Bueno, signos. pero si querés terminarlo. No, porque se va a hacer muy largo. No sé cuánto tiempo es llevamos mucha información. Es mucha información. Pero bueno, si quieren ahondar en estos temas, pueden contactarla a Marina. Por supuesto. ¿Por qué a mí? Desde la bio, Te contactan a vos por la astrología. Claro, desde la bio, vos sos la encargada ahí. Y desde la astrología, bueno, soy yo, pero la bio creo que es una gran ayuda. He acompañado a varias personas en sobre el tema de sobrepeso y por ahí me parece interesante empezar a compartirlo en espacios de difusión para que se salque un poco, ¿no? Como el tabú. Sí. Uh-huh. Porque además hay en torno a quienes están en una situación de sobrepeso o de obesidad, de mucha discriminación. Uh-huh. Son personas que están muy vulneradas de diferentes maneras y me parece que está bueno empezar a compartir información y a pensar en todos los síntomas físicos como una cuestión emocional también, ¿no? Sí, el acompañamiento, creo yo, amoroso y amable es fundamental en esos casos. Sí. Porque, como vos decís, el sobrepeso o la obesidad es un tema tabú o difícil de abordar, y creo que las personas que están atravesando esta situación necesitan como ese acompañamiento más empático, amoroso, y nada, es importante, es importante. Es importante. Siempre digo que todo el mundo debe tener un espacio de terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, elijan la disciplina que elijan o la terapia que elijan, está bueno que se den ese espacio de autocuidado y de compartirlo con un otro, ¿no? De recibir una guía que cada uno elija, responsable, consciente, con información, para transitar sus procesos personales de la mejor manera. Exacto. Bueno, ¿le parece Vamos si a separamos acá? Entregados ahí a los operadores y el operador a que compartan música.